Clara es directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política de Hernán Echavarría Barragán. También es profesional de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Economía de Desarrollo y ha trabajado en Diálogo Interamericano, principal centro de pensamiento sobre asuntos de política de hemisferio occidental en los Estados Unidos y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a iniciar con este panel. Tenemos el gusto de poder estar muy bien acompañados y poder reflexionar sobre las lecciones que hay en otros países para la población y la ciudadanía en general a lo largo de Iberoamérica. Empecemos con un contexto de cada país. ¿Cómo está cada país? ¿Qué elementos importantes y relevantes identifican ustedes? Podemos iniciar con María Clara. Bueno, José, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Quiero dar un saludo muy especial pues, al embajador Hurtado, quien nos acompañó con su video, pero también a su representante el día de hoy de parte de la embajada, el doctor Fernando Alameda. Quiero también saludar a Daniela Carrasco de Chile y a Eduardo Fernández, quienes participan en este panel. Bueno, creo que el embajador ha explicado muy bien cuál es la situación que vive y que vivió Colombia durante estos días difíciles del paro. Yo suscribo plenamente sus apreciaciones sobre lo sucedido y creo que solo para mencionar algo a lo que él hizo mucho énfasis y es el papel que jugaron o la posición que tuvieron ciertos organismos internacionales quienes, digamos, apoyaron unas posturas de la izquierda que fueron sumamente dañosas para el país. Nosotros como Instituto de Ciencia Política siempre alegamos, y cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitarnos, pues fuimos muy enfáticos en decir que lo que estaba sucediendo es que se estaba viendo imposibilitado, se estaba imposibilitando al Estado precisamente a proteger los derechos de los ciudadanos no manifestantes, ya que se estaban violando sus derechos a la propiedad, a la vida, a la circulación, derechos todos estos pues contenidos en la Declaración de Derechos Humanos Interamericanos. Como comentaba, el embajador ha hablado sobre muchos aspectos que yo quería tocar el día de hoy, entonces voy a ser breve. Lo que desató todo este proceso de manifestaciones pues fue una reforma tributaria. Lo contradictorio de esto es que era una reforma tributaria que en realidad favorecía digamos a los pobres. Como dijo el embajador, buscaba recoger recursos para poder atender a aquellos segmentos de la población más afectados por la pandemia, y aún así pues se puede ver que había detrás, que no fueron unas manifestaciones de orden espontáneo, sino que hubo cierta planeación detrás de las mismas. Nosotros en el instituto hemos estado investigando sobre lo que ha venido sucediendo y hemos llegado a la conclusión de que Colombia vive una guerra de cuarta generación. Esto significa que hay actores que buscan implosionar a la sociedad y a las instituciones para que el Estado pierda el monopolio de la fuerza y para que pierda esa narrativa frente a actores violentos. En Colombia lo que estamos viendo es, por un lado, unos protestantes que lo hacen de manera legítima, unos protestantes que lo hacen de manera pacífica, pero al mismo tiempo una serie de actos violentos y en algunos casos terroristas, quienes tienen nexos comprobados con el régimen de Maduro, con la dictadura venezolana, con redes criminales que actúan a ambos lados de la frontera, Colombia, Venezuela, a redes de economías ilícitas, que se basan en temas de contrabando, economías ilícitas como la minería, el narcotráfico, por supuesto, y que de muchas maneras, responden a algunos intereses de terceros países como Rusia, Turquía, China e Irán. Eso es para mostrarles la dimensión
de lo que está viviendo el país y no suscribirnos únicamente al tema de las manifestaciones. Se me pidió que hablara un poco sobre cómo veo a futuro el escenario de Colombia. Digamos que hay que empezar por decir que las protestas, digamos, se han disminuido. Todo eso porque la población, digamos, fue un bloqueo tan fuerte, tan duro, que afectó, por supuesto, a los empresarios, a los comerciantes, por los bloqueos, la falta de, digamos, de suministros de alimentos, etcétera, etcétera, el vandalismo. Pero al final del día, quien más afectó fue a la población pobre, a aquellos que usan el transporte público. Y creo que llegó un momento en el que la población digamos, se puso del lado de las instituciones, se puso del lado del gobierno en defensa del Estado, y en esa medida han perdido mucha fuerza pues este tipo de manifestaciones. A futuro lo que ve uno es un ambiente totalmente polarizado. Se puede prever que la izquierda va a continuar promoviendo esta campaña de desinformación para, digamos, apartar a los ciudadanos o poner dos segmentos, dos sectores cada vez más lejos el uno del otro. Se sigue viendo el uso de todas las formas de lucha. Digamos que, por un lado, durante las manifestaciones, pues se creó, como dijo el embajador, el Comité del Paro, que tuvo digamos, un brazo operativo que se llamaba la Primera Línea, y buscaron posicionarse como actores políticos. Y de hecho pusieron, digamos, al gobierno en esa posición de negociar. Sí, van a continuar, digamos, va a haber una prevalencia de las vías de hecho. Y podemos ver que la calle se ha convertido en escenario político. Vemos en la calle, por un lado, unas demandas ciudadanas legítimas, pero al mismo tiempo también vías de hecho que lo que hacen es, al final del día, mermar la legitimidad del Estado. Yo creo que con esto termino esta pregunta, José. Muchas gracias. María Clara, los jóvenes, la juventud, hace poco y hace algunas horas hablábamos en una conversación con unos amigos y decíamos que las ideas tienen consecuencias y hay ideas que son malas, negativas, y que tienen consecuencias que afectan los derechos y las libertades de los ciudadanos. ¿Cómo percibes tú a los jóvenes en Colombia con respecto a estas ideas, pudiéramos llamarles, que son populares, pero que si se llevan a la práctica pueden socavar no solo sus derechos, sino endosar su futuro a un líder populista o a un régimen totalitario que puede afectar sus derechos? Bueno, yo creo que en Colombia los jóvenes, digamos, son víctimas de tantos años, tantas décadas de repetición de un discurso que se ha construido pacientemente por parte de la izquierda en diferentes ámbitos, no solo en la academia, que además está totalmente, como en el resto de América Latina, tomada por la izquierda, en los medios de comunicación, toda la agenda cultural por décadas ha venido siendo liderada por la izquierda. Entonces los jóvenes de hoy en día pues están tan inmersos y tan enamorados de estas ideas que se promulgan con tanta emotividad, que cuando uno mira en las elecciones presidenciales anteriores, en las que salió ganador el presidente Duque, pues Gustavo Petro, digamos que obtuvo una votación bastante amplia, y cuando uno va y mira los segmentos por edades, el segmento entre 18 y 25 años fue tal vez el mayor votante por una figura populista de extrema izquierda como lo es Gustavo Petro. Yo creo que hay que entender el tema de cómo se apropia la narrativa. Sun Tzu, en El arte de la guerra, y esta mañana lo mencionábamos un poco, decía que el método para ganar una guerra, digamos, sin enfrentamientos, sin violencia, es subvertir cualquier cosa de valor, es decir, digamos, cambiar todo lo que significa o es valioso para una sociedad
y lentamente que las personas en ese país, en esa sociedad, vean a estas nuevas ideas como algo deseable. En realidad, la subversión se puede entender como la alteración del orden moral establecido. Todo este discurso de la izquierda, como les digo, durante años ha venido lentamente destruyendo las organizaciones sociales naturalmente establecidas en la sociedad. Entonces, el trabajo para contrarrestarlas pues no es sencillo, pero si tú me preguntas a mí cómo hacerlo, nosotros en el Instituto de Ciencia Política hemos venido trabajando con jóvenes y generando una comunidad con los jóvenes, y hemos encontrado, como lo decía Eduardo, y que es el caso de lo que sucedió en Madrid con el PP, hemos encontrado que manejar un discurso frontal en defensa de la libertad funciona. Es decir, los jóvenes, digamos que se compran las ideas de las libertades individuales, de las libertades económicas, de adelantar un proyecto de vida. Entonces, en resumen, la manera de ganarnos esos corazones es contrarrestar unas malas ideas que no funcionan, con ideas que sí funcionan y que son moralmente superiores. Si ustedes se preguntaran, bueno, pero ¿cuáles son estas ideas? Las ideas de la libertad económica y de las libertades en general, nosotros adelantamos o digamos divulgamos en Colombia el índice de libertad económica del Fraser Institute de Canadá. Colombia puntúa sumamente mal en el mismo, es un índice que, digamos, hace un listado de países, los divide en cuartiles. Colombia está en el tercer cuartil, Chile, por ejemplo, está en el primero. Espero que muy pronto no empiece a bajar la categoría como se prevé que va a suceder, pero nosotros estamos, digamos, al nivel de libertades económicas en el mismo cuartil que Bolivia, solamente para darles una idea. El Fraser Institute entonces califica el nivel de libertad en un país según 5 categorías, como son qué tan sana es la moneda, el tamaño del Estado, si hay un Estado limitado o es un Estado que interfiere muchísimo en la vida económica del país, qué tanto defiende un país los derechos de propiedad, cómo es la regulación, qué tan fácil es hacer negocios en ese país, qué tan fácil es operar un negocio. Cuáles son los costos de la burocracia, por ejemplo, y qué tan abierto es un país al comercio internacional. Y menciono todo esto porque en la formación que le damos a los jóvenes les hablamos de estas ideas, les hablamos no solamente de los conceptos del funcionamiento de la economía de mercado y por qué el mercado trae progreso. Pues primero que todo porque la evidencia juega a nuestro favor. No hay ningún país en el mundo que haya salido de la pobreza gracias al Estado. El Estado jamás ha sacado a nadie de la pobreza. Entonces la evidencia juega a nuestro favor y nos gusta mostrarle a los jóvenes con evidencia, con datos, cómo esto ha sido posible. Algo que también hacemos es en la defensa del modelo, pues porque al final del día eso es lo que hacemos. Para las próximas elecciones del 2022, el Instituto de Ciencia Política, el ICP, es apartidista, pero sí sienta posiciones políticas. Y como decimos nosotros, nuestro candidato para las próximas elecciones presidenciales, nuestro candidato es el modelo. Entonces, en esa defensa del modelo nos gusta ser muy claros y nos gusta hablar sin temor del capitalismo y de las bondades del capitalismo. Nos gusta contrarrestar esa narrativa que dice que el capitalismo falló, que el capitalismo no funciona, en cambio que el socialismo sí funciona, sino que ha sido mal implementado, ¿no? Que ya funcionará. Nos gusta hablar del capitalismo de frente como el único sistema que ha sacado a millones de personas de la pobreza a través de la promoción del mercado y de la competencia de frente. Y claro, también somos absolutamente pues transparentes con el hecho de que el capitalismo no ha tenido fallas como modelo, digamos, hasta ahora es el mejor modelo que se ha conocido. El problema es el capitalismo de amigotes, que es otra cosa completamente diferente y es lo que viven nuestros países latinoamericanos. En América Latina no se ha implementado el sistema capitalista de una manera adecuada, lo que reina y lo que prima acá es el capitalismo de amigotes, en el que algunos grupos
pueden presionar e influir en el gobierno para obtener prebendas, proteccionismo, por ejemplo, para sus sectores, etcétera, etcétera. Entonces, como ya se me está acabando el tiempo, solo termino contándoles que todo este proceso de trabajo con los jóvenes lo hacemos a través de una línea de trabajo del instituto que se llama la Academia ICP, en la cual dictamos cursos para preparar a los jóvenes que quieran entrar a la acción política de la defensa de las ideas del liberalismo. Y en estos cursos tenemos desde conceptos básicos sobre el funcionamiento del mercado hasta una explicación clara sobre las ideas políticas. El debate político en nuestros países es sumamente pobre y creo que toda la sociedad debe conocer sobre las ideas políticas y entender qué hablamos, de qué se habla cuando se habla de derecha, de qué se habla cuando se habla de izquierda. Y en ese trabajo estamos. Gracias. Gracias, María Clara.